Buenas noches, iglesia. Bendecida noche los que están aquí presentes y los que están en enlace. Una vez más nos ponemos a cuentas con el Señor. Amén. Poderoso Padre, aquí seguimos delante de tu presencia, Señor eterno, glorificando y alabando tu nombre, Señor, dándote la honra, la gloria, el poder, la alabanza es para ti, Padre. Te damos gracias, Padre, una vez más, porque eres tú el que nos trae, Señor eterno, el que nos instas, el que colocas en nosotros el querer como el hacer, Señor eterno. Oh Padre, te damos gracias porque ¿qué sería de nuestras vidas, Señor, si tú no te hubieras acordado de nosotros, Señor? Andaríamos cautivos en el mundo, presos, Señor, en prisiones espirituales, pero tú a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor, nos traes la libertad, que eres tú, maravilloso Rey de Gloria. Porque escrito está en tu palabra, conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará verdaderamente libres. Oh Señor, aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, sujetando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo sujetamos a tu obediencia, Señor Jesucristo, y todo lo que en mí, Señor, se quiera levantar en contra del conocimiento tuyo y sea derribado en el nombre de Jesús. Sujeto mis sentidos a tu obediencia, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor eterno. Te doy las gracias porque tú eres nuestro libertador, nuestro sanador, tú, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, el que viniste, Señor, a salvar lo que estaba perdido, Señor, lo que está cautivo, Señor. Hoy bendecimos tu santo y poderoso nombre, Padre eterno. Gracias te damos una vez más, poderoso Rey de Gloria, porque tú eres fiel, Señor eterno. Tú eres digno de la alabanza y de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy llevamos nuestros sentidos, Señor, cautivos a tu obediencia, Señor Jesucristo, porque escrito está en tu palabra, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy estamos aquí, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú todos los días y en cada momento y en cada instante nos das la oportunidad, Señor, de rendir nuestros corazones delante de ti y reconocer, Señor, que sin ti, Señor, o alejados de ti nada somos ni nada vamos a poder hacer, que solamente tú, poderoso Padre, tienes palabra de vida eterna, Señor. Gracias te doy una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a leer tu palabra y queremos hacerlo con reverencia, con temor y con temblor, Señor eterno. Gracias te damos una vez más. Amén y amén. Vamos a leer Lucas, capítulo 22, versículo 39. Dice la palabra de Dios: Jesús ora en Getsemaní. Padre, leemos tu palabra con reverencia, con temor y con temblor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén y amén. Dice: saliendo se fue, como seguía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vemos nosotros aquí que Jesús salió y se fue como él acostumbraba, porque él mantenía en constante comunión o comunicación o diálogo con el Padre. Y es necesario, iglesia, ver el gran ejemplo que el Señor Jesús nos entregó a través de su bendita y poderosa palabra. Si nosotros vemos, la palabra de Dios nos enseña a través de Jesucristo la oración. Dice aquí que saliendo se fue como solía, o sea que él mantenía que permanentemente en comunión o en diálogo con el Padre. Y para nosotros esto tiene que ser una de las cosas más importantes, iglesia, porque la oración es la comunicación, es el diálogo de nosotros con el Padre. Y dice la palabra de Dios que gracias al Señor Jesucristo tenemos entrada o tenemos acceso ante la presencia del trono de gracia. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y Él nos enseña la forma de cómo nosotros debemos permanecer en Él para no caer en tentación.
Porque una de las cosas y de las grandes fallas es cuando nosotros dejamos de tener ¿qué? Esa intimidad con Dios, ese diálogo con Él. Eso es como una pareja, cuando una pareja deja de tener ¿qué? Una relación constante. ¿Qué pasa allí? Esa relación se va dañando, se va ¿qué? Deteriorando. Así es nuestra relación con nuestro Padre. Nuestra relación tiene que ser constante, nuestra relación tiene que ser permanente, iglesia. ¿Por qué? Porque si no, se va ¿qué? Se va deteriorando nuestra relación, y más, como dice la palabra de Dios, que Él es espíritu y que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los adoradores tienen que estar ¿qué? En constante oración. ¿Qué más? Tenemos que, para ser adoradores, ¿cómo podemos también demostrar nuestra adoración hacia Él? Con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir. Y de la forma que nosotros podemos sostenernos es a través de la oración. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es allí donde el Señor nos enseña, dice, y saliendo se fue como solía, o sea que había ¿qué? Una permanente comunión, comunicación, diálogo con el Padre. Y dice, y sus discípulos también le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Los discípulos, dice aquí su palabra. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Cuál fue la recomendación que el Señor Jesús les hizo? Orar para no caer en tentación. Y si vemos en diferentes pasajes bíblicos, el Señor Jesús estaba ¿qué? En constante oración con el Padre. Y la recomendación que les hizo a sus discípulos era que oraran para no caer en tentación, como nos dice el Señor en esta noche, que oremos para que no caigamos en ¿qué? En tentación. ¿Y qué es una tentación? La tentación es un impulso que nos induce a desear o a hacer algo dañino. ¿Qué es una tentación? Algo que nos va a impulsar a hacer algo o a pensar en algo que nos va a hacer daño. Y si el Señor nos dice que oremos para no caer en tentación, ¿será necesario la oración? Claro que sí, iglesia, porque esa es ¿qué? Nuestra comunión con Él. Y si no, vamos a caer en ¿qué? En tentación. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras para poder saber cómo oramos. Si vemos, el Señor Jesús siempre estaba ¿qué? En la oración del Padre Nuestro, que le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Había ¿qué? Una reverencia antes de él. Cuando Él entraba en oración había ¿qué? Reverencia ante el Padre. Y si vemos en Hebreos y en muchas citas bíblicas, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue escuchado. ¿Por qué? Por su temor reverente ante nuestro Padre. O sea que nuestra oración tiene que ir acompañada de ¿qué? De un temor reverente. Tiene que ir acompañada de entrar en su presencia y rendir nuestro corazón delante de Él. Y una de las cosas de que Él nos ha enseñado en este lugar es no hacer oraciones extensas. Porque muchas veces hacemos oraciones extensas, pero no son eficaces. ¿Por qué? Porque esas oraciones vienen acompañadas de quejabanzas. Y muchas cosas nos ha enseñado el Señor, que hay oraciones con especias amargas y oraciones con especias dulces. ¿Y cuáles son esas especias amargas? Cuando nosotros venimos con quejabanzas y venimos haciéndole muchas veces reclamo a Dios de cosas que queremos que Él haga nuestra voluntad, no la de Él. Y si nosotros vemos, el Señor Jesucristo siempre hizo ¿qué? Siempre había reverencia, siempre había un temor reverente ante nuestro Padre Celestial. Y así tiene que haber en nosotros, porque dice la palabra de Dios de que sus oraciones fueron escuchadas porque en Él había un ¿qué? Un temor reverente hacia el Padre. Y dice aquí, dice en el versículo 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas oró. Un tiro de piedras de 10 a 30 metros, o sea, una distancia considerable. Y dice la palabra de Dios diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que el Señor Jesús le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros entramos y no queremos decirle, pedirle cosas y no hay qué? No pedimos la voluntad del Padre, sino que queremos hacer ¿qué? Nuestra voluntad. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que nos enseña ¿qué? A que nosotros tenemos que aprender a pedir la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Porque por mucho tiempo hicimos que nuestra voluntad, por mucho tiempo escogimos nuestros propios caminos. Y cuando nosotros escogemos nuestros propios caminos, hay insensatez, hay necedad. En nuestros propios caminos, iglesia, no nos va a ir bien, porque de allá nos sacó el Señor. De andar ¿qué? En nuestros propios caminos, en caminos de impiedad, en caminos de inmundicia. Y el Señor nos trae y nos enseña que a que tiene que haber reverencia, a que tiene que haber, al que tenemos que pedirle la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad, en nuestra voluntad se mueven mucho las emociones, y sabemos que nuestras emociones son ¿qué? Malas consejeras. Que nuestros caminos son pocos dice la palabra de Dios, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. O sea que a quién tenemos que dirigirnos, a Él, porque nos enseña la forma de cómo poder que nuestra oración sea eficaz, de rendir nuestro corazón delante de Él, de reconocer que nosotros tenemos debilidades y que Él nos ayuda, y que dice la palabra de Dios: diga al débil, fuerte soy. O sea que es necesario tener una verdadera intimidad con el Padre, una oración constante donde Él nos insta a que nosotros debemos cada día y en cada momento y en cada lugar tener una constante comunión con Él. O sea que tengo que estar de rodillas siempre. Nosotros en muchas partes podemos estar en el lugar donde estemos, pero podemos tener una comunión con el Padre. Amén. Porque muchas veces podemos estar de rodillas, pero nuestro corazón está lejos. Su palabra lo dice: este labio de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Está lejos. Porque no se trata de hacer unas oraciones extensas como nos ha enseñado el Señor, sino de hacer ¿qué? Una oración verdadera, una oración real. Él dice: clamad a mí y yo te responderé. En momentos de angustia estaré contigo. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que busca encuentra, al que pide se le da, y al que llama se le abrirá. No se trata de hacer una oración extensa, sino una oración de lo más profundo de nuestro corazón, de clamarle a Él en nuestras debilidades, de entregarle a Él nuestras debilidades, de ir ante Él y rendir nuestro corazón delante de Él. Amén. Dice la palabra de Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice la palabra de Dios que se apareció ¿qué? Un ángel del cielo para fortalecerle. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos enseña que en esos momentos de agonía, en esos momentos de adversidad, en esos momentos donde a veces no queremos levantarnos, porque quizás tenemos la rodilla endeble, iglesia, quizás venimos con el corazón apocado, quizás estamos débiles en la fe, pero es allí donde nosotros tenemos que orar más intensamente.
Es allí donde vamos a ser fortalecidos, iglesia. No rindiendo nuestro corazón al mundo, sino rindiendo nuestro corazón ante Él. Porque dice la palabra de Dios que estando ¿qué? En agonía. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido en agonía? En agonía. Pero le damos ¿qué? Lugar muchas veces ¿a qué? Al diablo. Porque empezamos a maquinar y a maquinar y a maquinar y a maquinar y dejamos que nuestros pensamientos dejamos volar nuestra imaginación y es allí donde Satanás aprovecha, iglesia. Es allí donde Satanás viene con sus dardos encendidos, con esos dardos encendidos de fuego, como dice la palabra de Dios. ¿Quién nos ha entregado qué? Armas poderosas. Y entre esas armas poderosas está el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Pero si nosotros no si nosotros no velamos y oramos, ¿qué pasa? Vamos a caer en tentación, iglesia. Y es allí donde Satanás aprovecha ¿qué? Aprovecha el momento, porque él sabe con nuestras acciones, él sabe en qué condiciones estamos, iglesia. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto, que el Señor Jesús, estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente, y es allí donde nosotros tenemos que tomar este gran ejemplo, orar más intensamente. Así vengamos con las rodillas endebles, así vengamos con la armadura desgastada, porque muchas veces por los problemas, por las dificultades, ¿qué pasa? Nos vamos separando y ni cuenta nos damos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Y cómo podemos someter al enemigo? ¿Cómo podemos someternos a Dios? Dice someter a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Y cómo podemos nosotros someternos? En la oración. ¿Cómo podemos someternos? Cuando leemos su palabra. ¿Cómo podemos someternos? Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Pero si nos sentamos en ese tiempo de ocio y empezamos a lanzar cosas de las cuales el enemigo que toma esas palabras, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él hace investigaciones exactas. ¿Él hace qué? Investigaciones exactas, y sabemos que Él no juega, que Él vino a matar, robar y destruir. Que nosotros vivimos en dos reinos, ¿en medio de qué? De dos reinos, y nosotros decidimos qué camino cogemos. El camino donde el Señor nos lleva ¿qué? A conocer su verdad, y dice que conoceremos su verdad y su verdad nos hará ¿qué? Verdaderamente libres. O si tomamos el tiempo de ocio para dejar que el enemigo carcoma ¿qué? Nuestros pensamientos. Como decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen en mi cabeza, pero sí puedo evitar de que ellos hagan nido en mi cabeza. Es inevitable que lleguen los pensamientos, pero sí puedo evitar de que eso se vuelva ¿qué? Una cueva de ladrones. Pensamiento de ¿qué? Pensamiento de muerte, pensamiento de destrucción. Y dice la palabra de Dios en Isaías, como en la prédica que escuchamos la semana pasada, donde el Señor nos decía de que esos pensamientos se vuelven en una fortaleza y se van incubando los huevos de aspid. Y es allí donde nosotros tenemos que evitar esto, iglesia. Pero Cristo vino ¿a qué? A derribar esas fortalezas, a derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y solamente escudriñando sus escrituras es donde nosotros nos damos cuenta cuán importante es la oración. Dice aquí la palabra de Dios. Y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿los halló qué? Durmiendo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cuántos de nosotros, en vez de orar más intensamente en ese momento de adversidad, en ese momento de problema, qué pasa? Nos llenamos de tristeza, y dice la palabra de Dios que ellos se quedaron ¿qué? Se quedaron dormidos a causa de la tristeza.
¿Y qué les había dicho el Señor? Que oraran para que no entraran en tentación. ¿Y qué nos dice el Señor en esta noche? Que oremos para que nosotros no entremos en tentación. Porque sabemos que los dardos encendidos entran, pero cuando nosotros estamos atentos y apercibidos a lo que el Señor nos habla en su palabra, ¿vamos a qué? Vamos a tomar las armas poderosas que nos ha entregado. Vamos a tomar, dice la palabra de Dios, vamos a tomar el escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos del fuego del maligno. Vamos a tomar la espada del Espíritu, que es esta poderosa palabra viva y eficaz. Esta palabra que tiene el poder para derribar toda fortaleza, para derribar todo argumento, toda altivez y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Cuando nosotros estemos en ese momento de agonía, tenemos que tomar la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que velar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Porque sabemos que en ese momento cuando nos descuidamos en la oración, ¿qué pasa? Cuando nos descuidamos en la oración, vienen los dardos del maligno. Cuando nos descuidamos en la tentación, queremos hacer las cosas ¿a qué? A nuestra manera. Queremos hacer las cosas en qué? A nuestro antojo, a nuestra voluntad. Y Jesús nos enseña a que nosotros en ese momento tenemos que orar. ¿Para derribar qué? Para derribar todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, para ser fortalecidos y para no entrar en ansiedad, en aflicción, para que nosotros estemos ¿qué? Cada día percibidos y con la mirada puesta en ¿quién? En Cristo, en nuestro Señor, en nuestro sanador, en nuestro libertador. Y sus discípulos, dice la palabra de Dios, que se quedaron dormidos a causa de la tristeza, y es aquí donde entran los dardos encendidos del enemigo, donde entra el desespero, donde entra la angustia, donde tomamos decisiones a la ligera y sabemos que esas decisiones en medio de la emoción que pasa son malas consejeras. Dice la palabra de Dios y tomamos nuestros propios caminos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que hay muchos caminos que al hombre le parece que son orilla. Le parece que son caminos de bien, pero al final, ¿qué? Son caminos de muerte. ¿Son caminos de qué? De muerte. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho en cuenta esto, iglesia. Que tenemos que tener en cuenta de que no podemos tomar nuestro propio camino, porque esos caminos nos van a llevar ¿a qué? Nos van a llevar muchas veces ¿a qué? A tomar decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir después. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y nos dice que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Vamos a leer Mateo capítulo 26 y leemos desde el versículo 41 al versículo 46. Mateo 46, versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? La carne es débil. Porque la carne nunca va a querer sujetarse ¿qué? Al espíritu, jamás. Porque la carne no quiere ni puede. ¿Y a quién tenemos que sujetar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, negarnos a hacer nuestra voluntad, negarnos a hacer las cosas a nuestro antojo. Pero nos cuesta ¿qué? Nos cuesta esperar, porque queremos hacer las cosas ya, porque queremos ver resultados ya. Pero con el Señor no es así. ¿Con el Señor qué? No es así. Porque Él quiere que nosotros todo lo coloquemos en su presencia. Pero muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra voluntad y a nuestra manera. ¿Y qué nos enseña el Señor? Una vez más dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué?
La carne es débil porque la carne no quiere ni tampoco puede. Porque dice la palabra de Dios que Él nos sacó de allá del mundo. Y nos sacó del mundo para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos, para descontaminarnos del mundo. Para que no sigamos en la esclavitud del mundo. Para que no sigamos en la cautividad del mundo. Porque Cristo vino ¿a qué? A salvar lo que estaba perdido. Y muchas veces se nos olvida eso, iglesia. Dar que en nuestras oraciones acción de gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, porque Él ciertamente ha hecho, en cada uno de nosotros ha hecho cosas de las cuales nosotros nos olvidamos. Aún nos olvidamos de darle gracias a Dios por la salud. ¿Cuántas personas en este momento están en un hospital, en una clínica, esperando un trasplante de un órgano? ¿Cuántas personas están en un hospital, en una clínica, esperando un diagnóstico? Y muchas veces nosotros ¿qué? No somos agradecidos, no damos acción de gracias en nuestra oración de lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque somos ¿qué? Oidores olvidadizos. Porque nosotros nunca hemos pensado si nos cobraría el Señor el oxígeno, pero todo nos lo da ¿qué? Todo nos lo da gratis, iglesia. Pero muchas veces nosotros no valoramos lo que el Señor nos ha entregado. No damos acción de gracias en oración, decirle Señor, gracias Señor, porque tú nos has dado la salvación, porque Él aquí nos está dando la oportunidad de conocer su palabra. ¿Para qué? Para que conozcamos su palabra y seamos verdaderamente libres. Para que conozcamos su palabra y conozcamos de que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Que nuestra alma ¿qué? Que nuestra alma estaba perdida en el mundo, que estamos aquí por su misericordia, que estamos aquí por su amor incondicional, por su amor incomprensible estamos aquí porque Él vino a salvar nuestras almas. Nosotros decidimos si queremos la salvación de nuestra alma o queremos seguir allá, en la cautividad. El Señor nos sacó de los cenagozos. Y Él quiere que nosotros vengamos y conozcamos su bendita y poderosa palabra, porque a través de su palabra nos enseña de que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Porque es a través del Padre que tenemos, que Él es el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Nosotros tenemos que escudriñar sus escrituras y entender cuán grande y poderoso es Dios y cuán misericordioso ha sido Él para con nosotros, iglesia. Porque su misericordia ha sido y cada día es nueva y grande cada día. Y cada día nos da la oportunidad de rendir nuestro corazón, de ponernos a cuentas con Él. ¿Y cuándo es el día? ¿Mañana? Hoy. Hoy es el día que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Dice aquí en el versículo, otra vez en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Estaban qué? Cargados de sueño. Una de las cosas que nosotros tenemos que determinarnos es, ¿oramos en ese momento de adversidad? ¿Oramos en el problema? ¿O nos separamos de Él? Pero sabemos que su palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer, iglesia. Que Él es la vida y que nosotros necesitamos de la vida. Que nosotros sencillamente somos pámpanos. Y que si nos separamos de Él, nos morimos, nos secamos. Y corremos el riesgo de perder una salvación tan grande, iglesia. ¿Una qué? Salvación tan grande. Porque Él nos trae, es para que nosotros conozcamos su palabra. Porque Él nos da palabra de vida eterna. Amén. Porque ¿a quién iremos, iglesia, si no solamente a Él? Porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Solamente Él es el único que nos trae con sus cuerdas de amor, con sus cuerdas humanas,
¿Con qué? Con sus cuerdas humanas, con sus cuerdas de amor. Porque es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Porque nosotros no lo escogimos a Él, fue Él el que nos escogió a nosotros. Él es el que nos trae, iglesia. Él es el que, por su infinita misericordia, estamos aquí. Pero muchas veces, ¿qué? Somos oidores olvidadizos de lo que Él nos habla. Y Él quiere que nosotros aprendamos a tener, ¿qué? Una verdadera relación con ¿quién? Con el Padre. Y Cristo vino aquí a darnos un gran ejemplo. Si vemos en toda la palabra de Dios, Él nos habla de ¿qué? Vamos un momentico a Hebreos, capítulo 5. Ya les digo si es Hebreos 5. Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿estamos todos allí? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué había? Un temor reverente. Cuando el Señor Jesús iba ante el Padre, ¿qué? Había un temor reverente. ¿Y por qué fue oído? Por su temor reverente. Pero cuando nosotros llegamos con quejabanzas, ¿será que le agrada al Padre? Si la palabra de Dios dice que no es por nuestras propias justicias que Él inclina su oído, sino por sus infinitas misericordias, escrito está en su palabra. Dice que es ¿por qué? Por sus infinitas misericordias, no por nuestras justicias, que Él inclina su oído para escuchar el clamor de los justos. ¿Qué dice su palabra? Dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de sus angustias. El que es pobre de espíritu, el que reconoce que le necesita, el que reconoce que sin Él o alejado de Él nada somos ni nada vamos a poder hacer. Que nosotros sencillamente somos creación de Él, iglesia. Que Él busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Que su palabra dice que Él no habita en casas hechas de hombres, sino que Él quiere habitar en estas casas. Porque obra de sus manos somos, obra de sus manos somos. Y en estas casas es donde Él quiere habitar. En estas casas es donde Él quiere morar, iglesia. En estas casas es donde Él quiere que nosotros tengamos ¿qué? Una constante oración con Él, una constante comunicación con Él. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Porque en la oración vamos a decir, cuando entramos en intimidad con Él, ¿qué pasa? Vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir renovados. Vamos a salir no desesperados, no angustiados, no tomando malas decisiones, sino que vamos a salir ¿qué? Fortalecidos. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. En momentos de angustia estaré contigo. Dice, no temas, no desmayes, iglesia.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros entramos en oración sabemos que Él va a responder, que nosotros le vamos a decir en medio de nuestra oración, Jehová es nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Porque Él nos va a fortalecer. ¿De quién temeremos? ¿De quién hemos de atemorizarnos? Cuando tenemos que un diálogo con el Padre, un diálogo con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos allí en esa coinonía con Él, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que nuestra oración va a ser no una oración de quejanza en Él, sino una oración de seguridad en Él, con la mirada puesta en Él. Le vamos a decir: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi ayudador. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no se dormirá ni se adormecerá el que nos guarda, iglesia. Pero si entramos con ese desespero, con esa angustia, no vamos a tener una respuesta. Cuando entramos en ese desespero y en esa angustia va a haber incredulidad. ¿Qué más puede haber, iglesia? Que no queremos volver a tener absolutamente nada que ver con las cosas de Dios, porque Satanás aprovecha y nosotros olvidamos de que Satanás viene a matar, robar y destruir. Nos olvidamos de que hay, dice la palabra de Dios, de que la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, sino que hay principados, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad. ¿Y están qué? Están apercibidos. ¿Para qué? Para matar, robar y destruir. Porque Él hace investigaciones exactas, iglesia. Pero si nosotros tomamos la mejor decisión de venir a Él y para no caer en tentación, porque una de las cosas que también tenemos que caer en cuenta es que en la tentación vienen ¿qué? Vienen los malos consejos. Vamos al hombre y nos van a dar ¿qué? Los malos consejos. ¿Por qué más bien no vamos ante Él y nos rendimos delante de Él? Y le decimos: Señor, aquí estoy, Señor. Estoy en esta condición. Pero muchas veces no lo hacemos, iglesia. ¿Y qué dice Él? Que vamos a Él. Que vamos a Él, que clamemos a Él, que Él nos va a responder. Dice la palabra de Dios: este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Porque Él sí tiene el poder para librarnos de la angustia. Él sí tiene el poder para fortalecernos en el espíritu. Él sí tiene el poder para que nosotros discernamos entre el bien y el mal. Porque cuando entramos en su presencia y entramos en oración, muchas veces Él nos da ¿qué? Una palabra. Y esta palabra es la que nos reconforta, esta palabra es la que nos levanta, esta palabra es la que nos fortalece. Esta es la palabra la que nos dice que Él va a estar con nosotros. Dice: no temáis, en el mundo tendréis aflicción. No temáis porque yo he vencido al mundo. Pero si hacemos todo lo contrario, iglesia, si hacemos que todo lo contrario y vamos y pedimos en medio del desespero un consejo a un amigo, ¿qué nos va a decir el amigo? ¿Un consejo de bien? Si vamos a una persona que realmente es temerosa de Dios, ¿qué nos puede dar? Un consejo de parte de Dios. Pero si vamos al mundo a pedir un consejo a los del mundo, ¿qué nos puede dar, iglesia? Si antes el Señor nos sacó del mundo, ¿para qué? Para que nosotros vengamos y conozcamos de Él, para que nosotros nos despojemos de lo que hay del mundo, para que nosotros podamos antes llevarle a ellos, de llevarles a ellos lo que el Señor nos da. Pero si hacemos todo lo contrario, nada vamos a obtener, iglesia, porque es necesario ir a Él, ir a la roca, ir donde el que sí nos sostiene, donde el que sí nos entiende, iglesia, donde el que sí nos puede fortalecer, donde el que nos puede dar una palabra de vida eterna y no una palabra de muerte, porque a eso nos trae Él, para darnos palabra de vida eterna. Nosotros nos determinamos a dónde queremos ir.
Si queremos tener una verdadera intimidad con Él, una relación con Él, si nuestra oración es eficaz, tenemos que venir ante Él y rendir nuestro corazón y desnudar nuestro corazón delante de Él. Y reconocer, iglesia, que somos esos pequeñitos que necesitamos de Él, que dependemos netamente 100% de Él, que sin Él o alejado de Él, nada somos y nada vamos a poder hacer jamás sin su presencia. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor de que cada día nosotros anhelemos y queramos estar en su presencia, porque sabemos que si Él nos dice que para que no caigamos en tentación, podemos caer ¿en qué? En una tentación de obra de la carne, donde nos puede llevar a una muerte espiritual, a una muerte eterna. Y Él viene a rescatarnos, a salvar lo que estaba perdido. En esta noche, Padre, seguimos aquí delante de tu santa y poderosa presencia, Señor eterno. Te damos gracias, Padre, que estás en los cielos, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Padre, que estás en los cielos, porque tú nos enseñas, Señor eterno, a que nosotros debemos estar, Señor. Tú nos das un gran ejemplo, Señor Jesús, que en ese momento de agonía, Señor, en ese momento de desespero, Señor, en ese momento de angustia, Señor, es allí donde tú nos enseñas a entrar en más intimidad contigo, Señor, en orar más intensamente, Señor, para no caer en tentación, Señor, porque sabemos, poderoso Padre Santo, que la tentación nos puede llevar, Señor, a las corrientes del mundo, Señor, y corremos un gran riesgo de perder nuestra salvación, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a partir, Señor eterno. Necesitamos cada día, Señor, estar en esa coinonía contigo, Señor. Tú nos enseñas, Señor eterno, que tú fuiste oído, escuchado, poderoso Rey de Gloria, a través, Señor, de tu temor reverente ante la presencia de nuestro Padre eterno. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra oración sea una oración eficaz delante de tu presencia, Señor. Que nuestra oración no venga con quijabanza, Señor, no venga, Señor soberano, oh poderoso Rey de Gloria, como muchos, poderoso Padre Santo, haciendo culpables a otros, Señor. Nuestra oración tiene que ser sincera delante de tu presencia, rindiendo nuestro corazón delante de ti, rindiendo aún nuestras debilidades delante de ti, Señor. Entregándote, Señor, todas aquellas cosas que están pasando en nuestras vidas, Señor, porque tú nos enseñas, poderoso Padre Santo, a ir a tus pies, Señor, a ir ante tu presencia, Señor, porque a tus pies hay paz, a tus pies hay seguridad, Señor eterno, porque cuando venimos y clamamos a ti, Señor, tú oyes, Señor, tú escuchas una oración, Señor soberano, esa oración, Señor, donde clamamos, donde te pedimos, Señor, ayuda, Señor. Ayúdanos, poderoso Señor eterno, como vino Bartimeo, Señor, ante tu presencia y te pidió, Señor Jesús, ten misericordia de mí, Señor, como vino, Señor poderoso, María Magdalena, Señor, como vino Zaqueo, Señor, todos aquellos que vinieron a ti, Señor, tú no los despreciaste, porque tú viniste a salvar lo que estaba perdido, Señor eterno. Oh Señor, pero cuando no lo hacemos, Señor soberano, cuando somos indiferentes, Señor, oh poderoso Padre Santo, viene, Señor, poderoso Padre Santo, todo lo contrario, Señor, el desánimo, Señor, la angustia, el desespero, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a tener nuestra mirada y nuestra confianza en ti, Señor, a no frustrarnos, Señor poderoso, por las adversidades que pasan, Señor, sino venir en esos momentos de agonía delante de tu presencia y orar intensamente ante ti, Señor, porque vamos a salir fortalecidos, Señor. Vamos a salir con una respuesta tuya, poderoso Padre Santo. Vamos a salir, poderoso Padre que estás en los cielos, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. En esta noche perdónanos, Padre eterno, porque a veces, poderoso Rey de Gloria, queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, Señor, en nuestra capacidad humana, Señor, pero tú nos has enseñado, Señor, que sin ti, Señor, alejados de ti, nada somos ni nada vamos a poder hacer.
que te necesitamos, poderoso Padre Santo. Necesitamos de ese pan de vida, Señor soberano, de ese pan, Señor soberano, que solamente tú das, poderoso Rey de gloria. Aquí estamos, Señor eterno, en esta hora, Padre. Oramos por todos aquellos, Señor, que se han sentido en agonía, Señor, que se han sentido que sus fuerzas, Señor, se han acabado, Señor, que su armadura se ha desgastado, Señor eterno. Hoy oramos por ellos, Padre eterno, por aquellos que tienen los brazos caídos, Señor, las rodillas endebles, Padre eterno, por aquellos, Señor, que se quedaron junto al camino, Señor, aquellos que se fueron tras las corrientes del mundo, Padre. Hoy te pedimos por ellos, Padre, para que ellos vuelvan en sí, Señor. Hoy oramos, Padre, que estás en los cielos, para que seas tú tocándoles el costado, Señor, para que se despierten, Señor, para que vuelvan a ti, Señor, para que se ciñan, Señor, para que se coloquen el apresto del Evangelio de la paz, Padre eterno. Hoy oramos por aquellos, Señor eterno, que están en agonía, Señor. Envía, Señor, un ángel, Señor, para que les fortalezca, Señor, así como te fortalecieron a ti, poderoso Rey de gloria. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, que aquellos, poderoso Padre Santo, que no han vuelto en sí, Señor eterno, toca sus corazones, redargúyeles, Señor, y convénceles, Señor, de juicio, de condenación, de pecado, Señor, de la necesidad de venir a la luz, a Cristo, al sanador, al libertador, a nuestro Señor, gran yo soy, al que nos puede sostener, al que nos puede levantar, al que nos toma de la mano derecha y nos dice: no temas, no desmayes, iglesia, porque contigo estoy. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo, porque eres tú, Señor soberano, nuestro libertador, Señor, nuestra bandera, Señor, el que vas delante de nosotros, Señor, el que peleas por nosotros, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y glorificamos y santificamos tu santo nombre, Padre eterno. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación y la adoración sea para ti, poderoso Padre, poderoso Rey de gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros, Señor eterno. Porque así como el Padre se compadece de los hijos, tú te compadeces de nosotros, Señor, porque tú te acuerdas, Señor, de que nosotros somos polvo, Señor eterno. Y tú nos traes, Señor, para levantarnos, para sostenernos, Señor eterno. Oh, Señor eterno, te doy toda la honra, toda la gloria, es para ti, poderoso Rey. Te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Digno eres tú de la alabanza y de la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.